Nunca voy a olvidar el sonido que hizo la puerta de la morgue esa noche. No fue un chirrido normal de bisagra vieja, ni el golpe seco del metal al cerrarse. Fue algo distinto, como si alguien del otro lado hubiera pasado las uñas lentamente por la lámina, probando hasta dónde podía soportar yo antes de entrar en pánico. Eran las 3:11 de la madrugada en el Hospital Civil de la ciudad y yo estaba sola en el pasillo del sótano, con una charola de muestras en la mano y la sensación clara de que alguien me estaba observando desde la oscuridad. No lo supe entonces, pero esa iba a ser la noche que cambió mi vida para siempre. La luz del techo parpadeó justo cuando pasé frente a la puerta. Me detuve un segundo, no porque creyera en historias, sino porque el cuerpo a veces reacciona antes que la razón. La morgue estaba cerrada con llave. Yo misma había visto al camillero asegurarla 1 hora antes. No había nadie ahí dentro. No debía haber nadie. Pero en cuanto puse un pie frente al letrero que decía Área RESTRING, el monitor de mi radio emitió un ruido extraño, como interferencia, y luego escuché algo que me heló la sangre. Mi nombre, han dicho en voz baja, en el tono exacto con el que mis pacientes me llamaban por las noches, Lucía. Volteé de inmediato, esperando ver a algún residente jugando una broma pesada. El pasillo estaba vacío, solo el eco lejano del elevador y el zumbido constante de la ventilación. Apreté la charola contra mi pecho y por un segundo pensé en regresar a la unidad de terapia intensiva sin mirar atrás. Pero el mismo impulso que me ha hecho quedarme en guardias interminables, aguantar gritos, correr a códigos azules, me obligó a quedarme quieta un instante más. La puerta de la morgue tironeó hacia adentro. No se abrió mucho, apenas unos milímetros, lo suficiente para dejar salir un hilo de aire frío que me golpeó en la cara. No era el frío normal del sótano. Era otro tipo de frío, pesado, denso, el que se queda pegado en la piel cuando uno entra a un cuarto donde la muerte ya decidió quedarse. Tragué saliva. ¿Quién está ahí?, pregunté, aunque sabía que no debía hacerlo. Nadie respondió, pero algo se movió. Lo escuché claramente, el rechinar de una camilla metálica siendo empujada desde el interior. Un golpe suave, otro, como si alguien la guiara en la oscuridad, o como si se moviera sola. El radio volvió a chispear. Esta vez, en lugar de interferencia, se escuchó una respiración profunda, demasiado cercana al micrófono. Lucía, no es tu turno, susurró una voz que no pude identificar. Sentí que las piernas se me aflojaban. La charola casi se me cayó de las manos. Di 2 pasos hacia atrás sin despegar la mirada de la rendija de la puerta. El aire frío seguía saliendo, como si el cuarto estuviera lleno de niebla invisible. Por un momento, vi algo moverse del otro lado, una sombra alargada, alta, que no coincidía con la forma de un cuerpo sobre una camilla. La puerta se cerró de golpe. El radio se quedó en silencio. Y, por unos segundos, el hospital entero pareció aguantar la respiración conmigo. Podría decir que todo comenzó ahí, en ese pasillo. Pero la verdad es que la historia empezó días antes. En otro piso, en otro turno, en otra habitación. Yo ya había sentido que algo estaba mal en el hospital, solo que me negaba a aceptarlo. Todo comenzó con el señor Alvarado. Era un paciente de unos 60 años, diabético, con insuficiencia renal y una mirada que mezclaba cansancio y lucidez de una forma que nunca había visto. Lo internaron en medicina interna después de un cuadro de infección severa. Doctores entraban y salían, protocolos, antibióticos, exámenes, lo de siempre. Pero desde la primera noche, él parecía más preocupado por otra cosa. ¿Usted también la ve?, me preguntó la primera vez que le ajusté el suero. ¿A quién, don Alvarado?, respondí, pensando que deliraba por la fiebre. Él miró hacia la puerta entreabierta del cuarto. Eran casi las 2 de la mañana. Los pasillos estaban en silencio. La luz del techo dejaba una franja de penumbra justo en el marco. A la señora del uniforme blanco viejo dijo, a la que se asoma desde el pasillo y cuenta las camas con la mano. Me quedé quieta unos segundos. Había escuchado historias parecidas de labios de pacientes terminales a hombres que decían ver niños
donde no había nadie. Mujeres que aseguraban que sus padres fallecidos se sentaban junto a su cama. Aprendí a sonreír, tomarles la mano, cambiar de tema. Eso hice con él. Debe ser el medicamento, don, dije. Trate de descansar. Pero esa noche, cuando salí de su cuarto y cerré la puerta, tuve la clara sensación de que alguien estaba parado unos metros más allá, en la penumbra del pasillo. No vi nada, no escuché nada. Solo lo sentí, ese peso invisible de una mirada clavada en la nuca. Sacudí la cabeza y seguí con el turno. Los días siguientes, el señor Alvarado se fue deteriorando. Sus análisis no mejoraban. Su piel se volvió más pálida, sus manos más frías. Pero su mirada, esa seguía igual de despierta. No es la enfermedad lo que me preocupa, me dijo una madrugada. Es que ella ya dejó de pararse en la puerta. Ahora se queda aquí adentro. Lo miré con el ceño fruncido. ¿Aquí dentro dónde? Él giró la cabeza muy despacio, como si le doliera el cuello. Señaló la esquina del cuarto, justo donde la luz no alcanzaba a iluminar. Ahí, no había nada. Justo ahí, en esa esquina que él señalaba, el muro tenía una pequeña grieta de humedad. Un detalle de esos que uno deja de notar después de tantas guardias. Esa noche, sin embargo, la mancha me pareció más oscura de lo normal, como si no fuera solo humedad. Ella dice que no viene por mí, susurró él, sin dejar de mirar la esquina. Dice que viene por usted, reí nerviosa. ¿Y qué más?, dice esa señora. Intenté restarle importancia. Él entonces hizo algo que no esperaban. Tomó mi mano y la apretó con fuerza. Sus dedos estaban fríos, pero su agarre era firme. Dice que hay cosas que los vivos no deben ver, murmuró, y que usted ya vio demasiado. Me solté como pude. Mandé a llamar al médico para valorar su estado mental. Ajustaron medicación, sedación ligera, todo según el protocolo. Oficialmente, lo que decía eran delirios. Extraoficialmente, la forma en que lo decía, la mirada fija en la esquina vacía. Me acompañaron el resto del turno. Una semana después, lo bajaron a terapia intensiva. Su cuerpo ya no respondía. Sus riñones no filtraban. Sus pulmones se cansaban. La última vez que lo vi con vida fue la tarde anterior a la noche de la morgue. Entré a la unidad, hice el aseo de rutina, revisé sondas, ajusté bombas de infusión. Él tenía los ojos cerrados. El respirador marcaba un ritmo constante. Me acerqué solo por costumbre, para hablarle aunque aparentemente no me oyera. «Don Alvarado, soy Lucía. Estoy aquí». «Sí». Sus párpados temblaron. «Ya la vio», susurró, sin abrir los ojos. «Ya no hay vuelta atrás». Sentí un escalofrío subirme por la columna. «¿Quién?» «Don, la de blanco», respondió, «la que camina por los pasillos cuando ustedes creen que todo está tranquilo». Su mano buscó la mía en el aire. Lo dejé tomarla. Su piel estaba aún más fría que antes. «Cuando empiece a sonar el monitor de un cuarto vacío». «No vaya», dijo, «no responda. No es un paciente, es ella». Quise preguntarle más, pero el respirador emitió una alarma. El médico me llamó por mi nombre. Tuve que soltar su mano. Nunca más volvió a hablar. Murió esa misma noche y, unas horas después, frente a la puerta de la morgue, fue cuando escuché mi nombre por el radio. En el momento en que la puerta de la morgue se cerró sola, yo ya sabía, en algún rincón de mi mente, que aquello tenía que ver con él, con don Alvarado, con sus advertencias sobre monitores sonando en cuartos vacíos y mujeres de blanco que contaban camas. Pero el cerebro humano se aferra a cualquier cosa con tal de no romperse. Así que respiré hondo, apreté la charola contra el pecho y regresé al elevador, repitiendo en silencio las palabras que los médicos dicen frente a lo inexplicable en fallas eléctricas, estrés, sugestión. En terapia intensiva, la rutina parecía no haberse alterado. La enfermera de apoyo revisaba medicamentos. Los residentes escribían notas interminables en las historias clínicas. El ventilador mecánico de la cama 3 seguía marcando su ritmo frío. Inhala, exhala, y sin embargo, algo en el ambiente estaba distinto. El aire olía más a metal,
menos a cloro. El sonido de los monitores parecía más agudo, como si cada bip se clavara en el oído con intención. «Te tardaste», me dijo Ana, mi compañera de turno, sin levantar la vista del papel. Bajaron 2 cuerpos y ya subió el camillero. «Te cruzaste con él», negué con la cabeza. «No vi a nadie en el sótano», respondí, y mi voz sonó más baja de lo habitual. Ana alzó la vista por primera vez. Me miró con atención. «Estás pálida», dijo. «¿Seguro que estás bien?» Estuve a punto de contarle lo del radio, lo de la puerta, lo de la voz, que dijo que no era mi turno. Pero la mirada cansada de Ana, las sombras bajo sus ojos, el café frío sobre la mesa, todo me recordó que todos ahí teníamos demasiadas cosas encima como para sumar fantasmas a la lista. Solo es el sueño. Mentí. «Voy a revisar las bombas». Me acerqué a las camas una por una, tratando de concentrarme en números, dosis, volúmenes. En la cama 5, un joven con trauma craneoencefálico ligero. En la 6, una señora posoperada de un tumor abdominal. En la 7, la cama de Alvarado vacía solo quedaba la marca en el colchón, el espacio hundido donde su cuerpo había reposado durante días. No sé cuánto tiempo estuve ahí parada, mirando ese vacío, hasta que un sonido me arrancó del trance, el bip suave, regular, de un monitor cardíaco. No sería extraño si no fuera por un detalle. Venía del cubículo 9. El cubículo 9 estaba vacío. Los pelos de la nuca se me erizaron. Ana igual se tensó. «¿Escuchaste eso?», preguntó, dejando el papel a un lado. Asentí en silencio. Las dos giramos la cabeza al mismo tiempo hacia el cubículo 9. A la cortina estaba totalmente abierta. Dentro, la cama estaba hecha, los cables recogidos, el monitor apagado, o al menos debía estarlo en bipan otra vez. Un solo bip, claro, metálico, salido de un aparato que no estaba encendido. Ana y yo nos miramos otra vez. «Debe ser el del 8, que se está filtrando el sonido», dijo ella, más para sí misma que para mí. Pero el paciente del 8 estaba estable. Su monitor marcaba un ritmo normal, totalmente distinto al bip aislado que seguíamos escuchando. Ese otro sonido era independiente, como un latido perdido. Sin decir palabra, caminé hacia el cubículo 9. Cada paso me pesaba. El aire se volvía más frío a medida que me acercaba. Extendí la mano hacia el monitor. La pantalla estaba oscura, pero los cables conectados a la pared vibraban ligeramente, como si algo los recorriera desde dentro en bipan. El sonido vino de la nada ampeguado a mi oído. Toqué el botón de encendido. La pantalla se iluminó de golpe, bañando el cubículo en una luz verde pálida. No había trazos normales, no había curva de ritmo cardíaco, solo una línea que subía y bajaba, lenta, profunda, como una señal que venía de muy lejos. «Eso no tiene sentido», murmuró Ana a mis espaldas. En la parte superior de la pantalla, donde normalmente aparece el nombre del paciente, había solo una palabra. Alvarado. Sentí que el corazón se me iba a salir por la boca. «Es imposible», dije. «Ya borraron su registro. Ya bajaron el cuerpo». Ana se acercó al monitor, tocó los botones, revisó el número de cama. Todo lucía correcto, pero el nombre seguía ahí. De pronto, la línea en la pantalla se agitó, como si algo se hubiera movido del otro lado del cable. Subió, bajó, se detuvo, formó picos irregulares, y entonces, de la nada, todo el monitor se llenó de interferencia, como si alguien hubiera pegado una radio mal sintonizada a la señal. El bip se transformó en un murmullo. No venía de la máquina, venía del aire. «Muy cerca, Lucía», susurró la voz del señor Alvarado, idéntica a como sonaba cuando me pedía agua en la madrugada. «Te dije que no vinieras». Ana dio un salto hacia atrás y soltó un insulto ahogado. Yo me quedé clavada en el piso, incapaz de decidir si debía salir corriendo o acercarme más. «¿Escuchaste eso?», pregunté, con la garganta seca. Ana asintió, los ojos muy abiertos. «No estoy loca», continué. «Dime que tú también lo escuchaste». «Lo escuché», respondió ella.
y quiero irme de aquí ahora mismo. El monitor se apagó de golpe. Toda la unidad se quedó un segundo en un silencio tan absoluto que escuché mi propio pulso en los oídos. Luego, los otros monitores retomaron su música habitual, taquicardias, respiradores, saturaciones de oxígeno. Ana se fue al baño a lavarse la cara. Yo me quedé sola junto al cubículo 9, tratando de entender qué estaba pasando. No era el primer paciente que perdíamos, no era la primera vez que alguien moría en ese hospital, pero era la primera vez que yo sentía, con tanta claridad, que alguien no se había ido del todo. Apagué el monitor desde el contacto principal, como si eso pudiera cortar cualquier comunicación con lo que fuera que estaba al otro lado. La pantalla permaneció negra. Quise convencerme de que todo había sido una mezcla de cansancio, sugestión, coincidencias, pero entonces miré de reojo hacia el vidrio que separaba terapia intensiva del pasillo. En el reflejo, detrás de mí, vi una sombra más alta que mi propio cuerpo. No estaba dentro de la unidad. Estaba afuera, en el pasillo, una figura de uniforme blanco antiguo, con algo en la cabeza, tal vez una cofia. No se movían, solo me miraba desde el otro lado del cristal. Me volví de inmediato. El pasillo estaba vacío. La figura ya no estaba. Volví a mirar el reflejo. Nada fue ahí cuando entendí que lo de don Alvarado no había sido simple delirio, y que la otra enfermera, la que él describía, la del uniforme viejo que contaba camas, también estaba de guardia esa noche. Y no precisamente del lado de los vivos. Si has llegado hasta aquí escuchando esto y piensas que exagero, que esto es solo una historia más de Hospital Embrujado, te pido algo, quédate hasta el final. Lo que voy a contarte ahora no solo me hizo dudar de mi profesión, sino también de todo lo que creemos saber sobre la muerte. Y si te gustan estos relatos paranormales reales de hospitales mexicanos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque lo que pasó esa noche no fue un caso aislado, y no fue la última vez que la vi. Después del incidente en el cubículo 9, el resto del turno se volvió una mezcla extraña de normalidad y alerta constante. Hicimos cambios de turno con los médicos, anotamos en hojas los signos vitales, administramos medicación, pero en cada pequeño ruido, en cada parpadeo de las luces, en cada bip que sonaba un poco más alto de lo normal, yo sentía que algo se encendía detrás del muro de la realidad, como si hubiera un hospital paralelo donde otras reglas se cumplían y de vez en cuando ambos lugares se tocaban por unos segundos. A las 2:40 de la madrugada, la paciente de la cama 3 empezó con arritmia. Corremos, ajustamos, bombas, llamamos al intensivista. Nada fuera de lo común en un lugar como ese, acostumbrado a vivir con un pie en la línea entre la vida y la muerte. Pero en medio de la prisa, mientras hacíamos las maniobras, tuve la clara sensación de que alguien más se movía entre nosotros, alguien que no llevaba uniforme actual, alguien que no hablaba, pero que se acercaba demasiado a la cabecera de la cama. Una vez estabilizada la paciente, el médico se retiró. Ana fue a tomar un café rápido y yo me quedé registrando todo en el sistema. El monitor del cubículo 9 seguía apagado. No había señales raras en la pantalla central. Por unos breves minutos, todo pareció volver a la normalidad, hasta que vi la cámara. Encima de la puerta principal de la unidad teníamos una pequeña cámara de seguridad conectada al sistema del hospital. Nadie le prestaba mucha atención. Solo servía para registrar entradas y salidas, cambios de turno, movimientos inusuales. Pero esa noche, por alguna razón, la pantalla pequeña de la cámara, que normalmente estaba apagada, parpadeó y se encendió sola. Me acerqué.
extrañada. La imagen mostraba el pasillo afuera de terapia intensiva, captado desde arriba. Todo parecía normal en el piso brillante, las puertas cerradas, la máquina de bebidas al fondo, pero al fijarme mejor, noté un detalle que me hizo contener el aliento. Había alguien parado frente a la puerta. No era un médico neon familiar, ni un guardia de seguridad. Era una mujer de uniforme blanco, antiguo, largo, sin el logo del hospital, con una cofia que ya no se usaba desde hacía décadas no se movía. No, solo estaba ahí, de pie como una estatua, mirando hacia la puerta de vidrio como si supiera que yo la estaba observando desde el otro lado de la cámara. Mi primer impulso fue salir corriendo al pasillo para comprobar que la imagen no fuera una falla del sistema. Pero mis piernas no se movieron. Me quedé pegada al piso, con los ojos fijos en esa pantalla pequeña, donde el mundo parecía haberse detenido. La mujer inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera tratando de ver mejor a través del cristal. Y entonces lo noté, no tenía rostro. Desde esa distancia y con la calidad mala de la cámara, uno podría pensar que era un problema de enfoque, pero no. La textura de la piel era lisa, uniforme, como si alguien hubiera borrado sus facciones con una goma gigante. Aún así, yo sabía que me miraba. Podía sentirlo en la forma en que mi pecho se apretó y mi mente empezó a buscar salidas que no existían. La figura levantó la mano muy despacio. En la pantalla vi cómo extendía un dedo largo, delgado, y comenzaba a señalar las camas una por una, como si estuviera contando 1, 2, 3. Su dedo avanzaba en el aire, siguiendo una línea invisible sobre el vidrio. Lego LA, 3C, detuvo ahí unos segundos. Sentí que el estómago se me encogía. Luego siguió un 4, 5, Se detuvo otra vez frente al cubículo 7, donde hasta hace unas horas había estado el señor Alvarado. Aunque la cama ahora estaba vacía, la figura tardó más en moverse de esa posición, como si en su conteo también contaran los que ya no estaban. El dedo siguió avanzando a 8. A 9 se detuvo frente al cubículo vacío. La mujer inclinó la cabeza hacia ese punto, como si escuchara algo proveniente de ahí. Mis manos comenzaron a temblar. El monitor seguía apagado, pero era como si ella pudiera ver a través del cristal algo que yo ya no quería saber. De pronto, la imagen se distorsionó. Líneas horizontales cruzaron la pantalla. Todo se volvió negro. La cámara se apagó sola. Sentí que una lágrima me corría por la mejilla. No porque fuera especialmente sensible, sino porque por primera vez, desde que empecé a trabajar como enfermera, sentí que había algo sobre lo que no tenía ningún control, ni protocolos, ni medicamentos, ni reanimaciones. Nada de lo que había aprendido podía ayudarme a lidiar con eso. Ana regresó con su café y me encontró mirando la pantalla apagada. ¿Qué ves? Nada, mentí. Solo estoy cansada. Pensé que, si no lo decía en voz alta, quizás todo lo que había visto perdería fuerza. Pero el hospital no necesitó palabras para seguir hablándome. A las 2:58, el radio volvió a chispear. No era una llamada normal, era ese mismo ruido de interferencia que había escuchado en la morgue. Luego, entre los chasquidos, se formó una voz. Esta vez no era la de Alvarado, era otra, más grave, más lejana. Código 9. Dijo miré a Ana. Ella también lo escuchó. ¿Quién está en frecuencia? Respondí, tomando el radio. Aquí terapia intensiva en silencio. Luego, una respiración profunda, como si alguien muy cansado hubiera acercado la boca al micrófono.
no vayan. No entren al 9. En ese momento, el monitor del cubículo 9, que yo misma había apagado desde el contacto, se encendió solo. La pantalla del monitor comenzó a brillar con el mismo tono verde enfermizo de antes. Ana y yo nos quedamos congeladas en medio de la unidad. El resto del personal no pareció notar nada. Estaban ocupados en otros procedimientos, en otras camas. Todo el mundo seguía con su trabajo como si los monitores no estuvieran reaccionando solos, como si el radio no hubiera hablado con una voz de ultratumba, como si el nombre de un paciente muerto no hubiese aparecido en la pantalla minutos antes. El bip regresó. Una vez, an 2, an 3, no era un ritmo normal, era irregular, caprichoso. Como si un corazón que ya no existía estuviera intentando recordar cómo latir. «Yo no voy», dijo Ana, en voz baja. «No me pagan lo suficiente para esto». Yo tampoco quería ir. Cada célula de mi cuerpo me pedía que ignorara ese monitor, que fingiera que no veía la luz, que dejara a la muerte hacer su trabajo sin meterme. Pero una parte distinta, esa que me llevó a escoger esta profesión y no otra, se impuso. Si había una mínima posibilidad de que alguien estuviera ahí adentro necesitándonos, ¿cómo no iba a acudir? Di un paso hacia el cubículo 9, luego otro. El sonido del bip parecía acercarse a mí con cada paso, como si el aparato no estuviera fijo en la pared, sino pegado a mis oídos. El aire se enfrió de nuevo. Al llegar a la entrada del cubículo, sentí una presión rara en el pecho, como cuando uno sube demasiado rápido una escalera y el corazón se adelanta. La cortina estaba abierta en la cama, vacía, el colchón perfectamente estirado, pero el monitor mostraba una curva, ritmo sinusal, en frecuencia 72, una frecuencia normal, de alguien que dormía tranquilo. Me acerqué hasta quedar a menos de 1 metro de la pantalla. El nombre de Alvarado ya no estaba. En su lugar no había nada. Solo un espacio en blanco. Casi podía escuchar su voz diciendo: «Te dije que no vinieras». Estiré la mano para apagar de nuevo el aparato. Antes de tocar el botón, la curva se alteró. Los picos se volvieron más altos, más rápidos, como si el corazón invisible se hubiera sobresaltado con mi presencia. «Lucía». La voz salió de la nada. No fue del radio, ni del monitor, ni de la puerta. Fue del aire, del espacio entre la cama vacía y mi cuerpo. Reconocí esa voz de inmediato. Era la del señor Alvarado. Sonaba como cuando me pedía que le ajustara la almohada. «Estoy aquí», respondí, sin pensar, como si atendiera a un paciente más. Me escuché a mí misma y me di cuenta de lo absurdo de la escena al hablándole a un cuarto vacío. Pero la voz insistió. «Te dije que no vinieras cuando sonara el monitor de un cuarto vacío». Tragué saliva. «Ya lo sé», susurré. «Pero vine de todos modos». La pantalla del monitor se llenó de ruido, como antes. La curva desapareció. En su lugar, aparecieron líneas caóticas que subían y bajaban sin sentido. Por un instante, la interferencia tomó forma, como si alguien del otro lado intentara dibujar algo para mí con esas líneas luminosas. Vi claramente una silueta alta, con un triángulo en la cabeza. La cofia, la otra enfermera. Me alejé tan rápido que casi me caigo. La respiración se me aceleró. En el marco del cubículo, sentí que alguien pasó rozando mi hombro, como si hubiera salido del cuarto al mismo tiempo que yo. Ana me agarró del brazo. «¿Qué viste?», preguntó, con voz nerviosa. «Nada. Mentí otra vez. Vámonos de aquí». En ese momento, todos los monitores de la unidad emitieron un bip al unísono. Uno solo, sincronizado, como si alguien hubiera chasqueado los dedos desde el techo y las máquinas respondieran. Algunos pacientes se movieron incómodos, otros abrieron los ojos como si despertaran de un sueño pesado. Nadie más pareció percibir la rareza del evento. Yo ya no podía seguir fingiendo. Le pedí a Ana que se quedara un momento en la unidad y salí al pasillo. Necesitaba aire, necesitaba pensar, pero el pasillo no estaba mejor. La luz estaba más tenue que de costumbre. El eco de mis pasos sonaba más fuerte, y a mitad del corredor, justo antes de llegar al elevador, la vi de pie, esperándome en
la enfermera del uniforme antiguo. No se movía, no respiraba, solo estaba ahí, parada, con las manos juntas frente al cuerpo, como si estuviera frente a la cama de un paciente. Su ropa era de un blanco sucio, amarillento por el tiempo. En su pecho no había gafete ni identificación, solo una mancha oscura, como si alguna vez hubiera llevado un nombre bordado que se borró. Su cara, una vez más, era un vacío, donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca. Solo había piel, y aún así sentí su mirada clavarse en mí. No pude dar un paso más. No pude gritar. Era como si el pasillo se hubiera encogido a nuestro alrededor, dejando solo ese pequeño espacio entre ella y yo, cargado de algo que no sé si llamar odio, curiosidad o costumbre. La mujer inclinó la cabeza hacia un lado, el mismo gesto que había visto en la cámara, el mismo que hacía el señor Alvarado cuando trataba de escuchar mejor las voces que nadie más oía. Extendió un brazo. Su mano era demasiado larga, los dedos demasiado finos. Apuntó hacia mí. Luego giró la muñeca y señaló la puerta de terapia intensiva. Quise entender lo que intentaba decir. ¿Me estaba ordenando entrar? ¿Me estaba indicando que alguien dentro estaba a punto de morir? ¿Qué quieres? Logré preguntar en la voz que respondió. No vino de ella. Vino de detrás de mí. Que te salgas de su camino, dijo alguien al oído. Salté, giré sobre mis talones. No había nadie. Cuando volví a mirar hacia el frente, la enfermera ya no estaba. El pasillo estaba vacío otra vez. Me temblaban tanto las manos que tardé varios intentos en abrir la puerta de la unidad. Dentro, Ana corría hacia la cama 3. El monitor marcaba arritmia severa. El respirador pitaba como loco. El médico gritaba órdenes. Todo pasó muy rápido. Adrenalina, compresiones, fármacos. Mientras hacíamos la reanimación, miré por un instante hacia la ventana de la unidad, la que daba al pasillo, donde yo acababa de verla. En el reflejo del vidrio, sobre nuestras siluetas inclinadas, tratando de salvar a la paciente, vi una tercera figura, de blanco, observando, quieta, al seguro. Cuando finalmente se declaró el fallecimiento, todos suspiraron pesadamente. Estábamos cansados, sudados, con las manos entumidas. Uno de los residentes dijo algo sobre otra madrugada, más en terapia. Nadie parecía notar que en la pantalla central, justo en la esquina inferior, había reaparecido una línea de monitoreo sin nombre. Una sola curva, en un solo ritmo, como si alguien más acabara de llegar. Esa fue la noche que cambió mi vida. No porque fuera la primera vez que vi morir a alguien. Eso, tristemente, es parte de esta profesión. Lo que me rompió por dentro fue la certeza de que no estábamos solos en esos pasillos, de que no éramos solo nosotros los que contábamos dosis, ritmos y camas. Había otro inventario en marcha, otro tipo de conteo que no aparecía en las hojas. En los días siguientes, intenté comportarme como siempre. Tomé otros turnos. Atendí a otros pacientes, escuché historias diferentes. Pero en el fondo, algo se había quebrado. Cada vez que entraba a un cuarto de madrugada, revisaba primero la esquina más oscura antes de acercarme a la cama. Cada vez que un paciente me decía, vi a una enfermera que no es usted, ya no lo anotaba como delirio, solo apretaba su mano y les pedía que me contaran más. Algunos la describían exactamente igual, sin haberse conocido entre sí. En uniforme antiguo, en cofia, en silencio, siempre en la puerta, siempre antes de que el monitor cambiara de ritmo. Otras veces, no la veían, pero escuchaban algo. Se oye como si trajera ruedas, me dijo una señora con cáncer avanzado, como si empujara una camilla invisible. No todos tienen la sensibilidad para esto. No todos la quieren tener. Muchos prefieren pensar que son coincidencias, que los cerebros moribundos imaginan cosas para no enfrentar solos el final. Yo también quería creer eso, hasta que una tarde, semanas después, el guardia de seguridad me enseñó algo que me quitó el poco sueño que me quedaba. Estábamos en la caseta de vigilancia revisando un problema con la entrada de ambulancias. De repente, uno de los monitores de circuito cerrado mostró una imagen congelada. El guardia golpeó la pantalla. Esta cámara siempre se traba ahí. Se quejó. Mira, siempre en el mismo lugar.
Me acerqué. Era el pasillo de medicina interna, el mismo donde estaba ingresado el señor Alvarado al principio. Las camas, las puertas, la luz amarillenta, todo normal. Pero en la imagen congelada, justo junto a la cama donde había estado él, había una figura blanca borrosa. «¿Ves?», dijo el guardia. «Ha de ser un bug del sistema. Sale esa mancha rara cada tanto». No era una mancha, era una enfermera. Incluso en la mala resolución del monitor, se veía claramente la forma del uniforme viejo, la cofia, la postura. Me acerqué tanto a la pantalla que mi nariz casi la tocó. El guardia se rió. «Te vas a quedar ciega». «¿Lucía?» Yo no respondí, porque al mirar fijo esa silueta congelada, noté algo que me dejó sin aliento. Su mano, sus dedos, estaban extendidos hacia un punto específico, como si estuviera tocando a alguien que la cámara no alcanzaba a mostrar todavía, como si esperara que otra persona entrara al cuadro. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, con la mente en blanco. El guardia cambió de canal, la imagen siguió trabándose en otros momentos, en otros pasillos, siempre la misma figura en blanco, siempre en zonas donde alguien había muerto poco antes. Fue entonces cuando tomé la decisión que me trajo hasta aquí, a contarte esto. Podría haber renunciado, podría haber pedido rotación a otra área, podría haber evitado las noches y quedarme solo en turnos diurnos, donde la luz y el ruido hacen parecer que nada raro pasa. Pero no lo hice, porque si algo aprendí de esa noche es que hay historias que, si no se cuentan, se repiten con más fuerza. Empecé a prestar atención a cada detalle, a cada paciente que susurraba haber visto a la otra enfermera, a cada familia que decía que su ser querido se quedó mirando fijamente un punto en la puerta justo antes de partir, a cada falla de las cámaras, a cada monitor que se encendía sin razón. Y empecé a escribir en libretas, en papeles sueltos, en notas en mi celular. Entre guardia y guardia fui armando un mapa de apariciones, de fechas, de patrones. Descubrí algo que me erizó la piel. Siempre que la enfermera de blanco aparecía con demasiada claridad, como esa noche en el pasillo, como en la cámara, como en el reflejo de la ventana, poco después alguien de nuestro propio equipo tenía un accidente, una crisis, una renuncia abrupta. No solo venía por pacientes, también venía por nosotros. Una residente que chocó saliendo del hospital después de una guardia en la que juró haberla visto reflejada en la pantalla del celular. Un camillero que cayó por las escaleras tras escuchar su nombre en la morgue. Una enfermera que no volvió después de encontrar la cofia doblada sobre su casillero. Cuando empiece a sonar el monitor de un cuarto vacío. «No vayas», me había dicho don Alvarado. Yo fui y desde entonces sé que estoy en su mapa. A veces, cuando camino por los pasillos de madrugada, la siento detrás de mí. No siempre, no todos los días. Pero hay noches en las que la temperatura baja de golpe, los monitores se sincronizan por un segundo, y el silencio pesa más de lo habitual. En esas noches, evito mirar mi reflejo en los vidrios, porque tengo miedo de que, en lugar de ver solo mi cara cansada, vea su figura blanca parada detrás de mí, con la mano extendida, lista para tocarme el hombro y decirme que, por fin, es mi turno. Hasta que eso pase, si es que pasa, solo puedo hacer una cosa: contarte lo que he visto. Contarte que los hospitales no son solo lugares de medicina y ciencia, también son estaciones de tránsito, corredores donde muchas cosas se quedan a medio camino. Contarte que hay enfermeras que siguen trabajando mucho después de su última guardia, empujando camillas invisibles, contando camaos, asegurándose de que nadie interfiera cuando la lista se tiene que cumplir. Si has escuchado hasta aquí, gracias. Tal vez pienses diferente la próxima vez que pases frente a un hospital de madrugada y veas una luz encendida en un tercer piso. Tal vez recuerdes mi voz si alguna vez estás internado y, de reojo, ves una figura blanca parada en la puerta que no se parece a ninguna de las enfermeras de la plantilla. Y si quieres seguir escuchando relatos paranormales reales de hospitales, testimonios de enfermeras, médicos, camilleros y pacientes que vivieron cosas que la hoja clínica no registra, quédate cerca de este canal. Suscríbete y activa las notificaciones. Lo que te conté hoy
Fue solo una de tantas noches. Mañana voy a compartir otra historia que todavía me cuesta repetir sin voltear a ver la puerta de mi cuarto. Mañana hay un nuevo vídeo. No te lo pierdas.